En el marco del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals 2025 en Medellín, presento mi investigación, análisis del nivel de tecnoestrés, tecnoansiedad y fatiga en trabajadores de empresas del sector de tecnologías en Bogotá. Esta investigación surge básicamente teniendo en cuenta el aumento de uso de las tecnologías de información y comunicación luego del COVID-19, donde se consolidaron modelos de trabajo flexible, híbrido y demás. Y esto ha causado un debate en cuanto a la productividad, pero también en cuanto a los efectos adversos que ha generado a nivel de la salud mental y pues desde allí se ha considerado que el tecnoestrés genera o es resultado de la sobreexposición digital. En cuanto a cifras, en América Latina y el Caribe, los problemas de salud mental incrementaron en un 27% por el uso excesivo de las TIC. En Colombia, el 40% de los trabajadores del sector tecnológico reportan síntomas físicos y psicológicos por la exposición prolongada a las tecnologías. El tecnoestrés laboral tiene unas dimensiones, entre ellas la dimensión de tecnoansiedad y tecnofatiga, que básicamente el uso frecuente de las tecnologías pues genera ansiedad y cansancio, afecta el bienestar, el rendimiento, la tecnoadicción y el escepticismo implican el uso compulsivo de las TIC y esto puede dar lugar a la adicción y también al escepticismo sobre la utilidad y la eficacia en el entorno laboral. La ineficacia percibida es la percepción que se tiene justamente sobre la falta de competencias para manejar las tecnologías y el tema del modelo de demandas y recursos laborales explica que el desgaste depende del equilibrio entre las exigencias tecnológicas y los recursos disponibles. Este es uno de los modelo teórico que soporta el análisis del tecnoestrés. Los objetivos generales para esta investigación, pues estuvieron el general en analizar el nivel de tecnoestrés y sus dimensiones en una muestra de trabajadores del sector de tecnologías de la información TIC en Bogotá, a fin de mejorar y contribuir en el bienestar físico y mental en esta problemática en las organizaciones. Los objetivos específicos, medir el nivel de tecnoestrés y sus dimensiones en una muestra de trabajadores del sector de tecnologías de la información en Bogotá. El segundo fue evaluar las diferencias en tecnoestrés según el género, el rango de edad, el nivel educativo y en la muestra seleccionada. El tercero, identificar los perfiles de trabajadores con mayor riesgo de sufrir tecnoestrés mediante la clasificación de las tendencias observadas. La metodología que se utilizó, pues un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. Em, Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia del investigador con 106 teletrabajadores vinculados laboralmente por lo menos por un año. Em, Tuvimos como uso de instrumento red de autoridad de Salanova y se hizo la procesamiento de la información mediante el SPSS. Se caracterizaron los participantes, el 48% fueron hombres, el 52% fueron mujeres, 45% en cuanto a las edades, 45% entre 26 y 35 años, el 22% entre 36 y 45 años y el 8% de 45 años en adelante. En cuanto al nivel educativo, pues el 62% fue profesional, en posgrado 20% y con nivel tecnológico técnico el 18%. Estas son las figuras que dieron lugar a los resultados. Se presentan los más importantes. El primero es en cuanto a las tendencias. Por dimensiones, la tecnoadicción es la más alta, fue la más alta en el uso de compulsivo de las TIC. La tecnofatiga, fatiga cognitiva y emocional, tuvieron un nivel intermedio y finalmente el escepticismo y la ineficacia em, tienen menores niveles, pero no son menos relevantes. Importante mencionar aquí que la experiencia y la capacitación reducen el impacto del tecnoestrés. En segunda instancia, en cuanto al género y el nivel jerárquico, hay marcadas diferencias. Las mujeres presentan más tecnoansiedad y tecnofatiga, entendido de Salanova.
por las demandas que se tienen a nivel de trabajo, a nivel social, a nivel familiar y la dificultad de regular esos tiempos, muchas veces en una cultura de inmediatez como proponen estos autores, versus los recursos que se tienen, no solamente muchas veces en las capacitaciones, en el conocimiento, en la destreza para mejorar las tecnologías o manejarlas, sino también de sus recursos personales en cuanto a la parte emocional, física, psicológica y demás, que genera finalmente agotamiento también el estar expuesto, sobreexpuesto a las tecnologías. En los hombres se identificó una mayor tecnoadicción, una mayor tendencia a la tecnoadicción, en los cargos operativos una mayor tecnofatiga, adicción a la tecnología, tecnoansiedad e ineficacia percibida, y en los cargos directivos menor tecnoestrés, pero mayor escepticismo al uso de las TIC. Mirando un poco más de cerca estos cargos que pueden estar en riesgo, teniendo en cuenta que ese uso permanente, mm, y la demanda que tenemos en cuanto a que se tiene, en cuanto al dar resultados, generan dificultades en cuanto a la salud mental y el bienestar, particularmente en los cargos más operativos, como soporte técnico y operativo. Los analistas y los auxiliares tienen altos niveles de tecnofatiga, adicción a la tecnología, tecnoansiedad e ineficacia percibida, especialmente porque se considera que las demandas que se tienen son altas en cuanto a atender rápidamente las demandas o las situaciones problemáticas que se presentan en el uso de las tecnologías dentro de las organizaciones, o fuera de ellas si se prestan los servicios. Muchas veces teniendo el conocimiento y la formación, no tienen la autonomía del manejo de los tiempos o de la disponibilidad de sus tiempos o ser más flexibles porque atienden a la carga de trabajo que se les delega. También la parte de capacitación e información a veces no es suficiente o se implementan nuevas tecnologías y tiene que haber una capacidad de aprendizaje y de manejo de las tecnologías dando respuesta en tiempo real. Esto genera pues obviamente una mayor ansiedad, una sensación de fatiga, de cansancio por la sobreexposición, por el tiempo que deben estar atendiendo todas estas necesidades de carácter inmediato. En el caso de los cargos directivos, manifestaron menos niveles de tecnoestrés en general. Sin embargo, se distingue un mayor nivel de escepticismo frente al uso de las TIC. Esto se debe básicamente porque estos cargos tienen manejo y análisis de información importante, y desde allí deben tomar decisiones acertadas a nivel estratégico de la organización. ¿Qué se puede concluir con respecto a esta temática? Esta es una temática que tiene mucho que estudiar, está en proceso, pero algunas de las conclusiones que se pueden presentar es establecer políticas de desconexión laboral que favorezcan los límites claros en la vida personal laboral, diseñar programas de intervención diferenciados por género y cargo, programas de mindfulness y manejo del estrés para la recuperación emocional y física de la exposición tecnológica, y realizar estudios longitudinales que permitan observar la trazabilidad del tecnoestrés y los efectos que pueden tener en la salud y en el rendimiento. Agradezco su atención. Espero que este haya sido un aporte importante para sus empresas.